días a todos. Estamos muy agradecidos de que se hayan conectado a este nuevo webinar. Si nos vienen siguiendo, estamos bastante, este año comenzamos a hablar bastante de eficiencia energética. Ya hemos hecho un webinar en marzo que reforzamos todos los conceptos de eficiencia energética. En abril hicimos otros de casos prácticos, de cómo calcular ejercicios y cómo simular sistemas y ver realmente qué ahorro se tiene, cuáles son las variables que más intervienen en lo que es la simulación y lo que es el ahorro energético cuando realmente tenemos el sistema trabajando en planta. Y hoy nos toca reforzar, seguir, digamos, con nuestro mensaje y con nuestra participación en lo que es eficiencia energética, hablando en conjunto con lo que es la eficiencia de los motores y la eficiencia en los drives. Para los que no me conocen, mi nombre es Diego Mónaco, yo trabajo como responsable de producto para drives en Argentina y también desde el 2014 estoy como especialista en eficiencia energética en todo lo que tiene que ver con aplicaciones de convertidores de frecuencia. En esta charla la vamos a dar en conjunto con Jesús Borjas. Jesús, no sé si te querés presentar. Sí, por supuesto. Bueno, para los que no me conocen también, mi nombre es Jesús Borjas, soy especialista de producto para motores de baja y media tensión, tanto para normas IEC y normas NEMA, acá en ABB. Estoy desempeñándome en mi función desde 2017 en ABB y bueno, acá un gusto y contento por estar participando en este webinar que estamos brindando en conjunto con Diego. Buenísimo, Jesús, muchas gracias. Así que bueno, vamos a comenzar. Voy a apagar el video por una cuestión de ancho de banda, de cuando esté presentando, no me juegue una mala pasada el tema del video y que todo termine siendo mucho más lento, ¿sí? Así que bueno, les voy a apagar el video y vamos a comenzar con la presentación. Lo primero que vamos a hacer es hablar un poco de cómo es el consumo de energía. Luego vamos a trabajar un poquito cómo se encuentran involucradas las normas que regulan a la eficiencia energética en lo que corresponde a los motores, la reducción de las pérdidas en motores de alta eficiencia y cómo también impacta en el ahorro energético, que es la eficiencia en sí del motor. La eficiencia energética con convertidores de frecuencia, como un paquete a una solución que tiene que ver con realmente optimizar y hacer muchísimo más eficiente nuestro powertrain. Y las ventajas del conjunto y las herramientas de cálculo. Van a ver que hay varias herramientas para acompañarlos a ustedes en este viaje de poder hacer un uso más eficiente de la energía en nuestras plantas. Vamos a comenzar primero. ¿Por qué es tan importante la eficiencia energética? Nosotros que estamos en el mundo industrial nos resulta muy importante porque el 45% del consumo de toda la energía a nivel global está consumida por motores eléctricos. Se estima que para el 2040 el parque instalado de motores eléctricos en el mundo se duplique, crezca el doble. Con lo cual, si nosotros empezamos a trabajar acá, y acá se nos hace un buen desafío a cómo vamos a poder cubrir energéticamente la demanda de energía que esto nos provoque. Nosotros tenemos dos formas de cubrirla. Nosotros podemos cubrirla trabajando con energías renovables y empezar a producir muchísima más energía de la que tenemos en forma renovable, o empezar a concientizarnos y hacer
mucho más eficiente el uso de la energía que hoy ya tenemos. Creo que hay que trabajar las dos cosas de la mano y son importantes las dos. En este caso nos vamos a centrar en cómo hacer más eficiente el uso de la energía que hoy en día ya estamos generando, que es donde nos impacta lo que tiene que ver con la eficiencia en los motores y los convertidores de frecuencia. Esto va de la mano un poco con todo el movimiento que tiene ABB con respecto a lo que es eficiencia energética, que es el Energy Efficiency Movement. Hay una página, después vamos a hacer referencia, donde hay un paper y donde pueden encontrar información de cómo ABB está, digamos, colaborando, poniendo su granito de arena, como ven acá en el último eslabón, en cuidar y hacer más eficiente el uso de la energía. Se entiende de que si se adoptan motores de eficiencia mayores, motores que tienen una alta eficiencia, nosotros estaríamos consumiendo un 10% menos, ¿sí?, de la energía a nivel global. ¿Con esto qué hacemos? Con esto hacemos que el cambio climático ambiental, nuestro crecimiento industrial impacte menos, reducimos las emisiones de carbono y utilizamos la energía eléctrica de una forma mucho más eficiente, cumpliendo estándares. Y no solo, también van a ver que van a tener un montón de beneficios que no solo también tienen que ver con la eficiencia energética, que es realmente lo que nos interesa en esta presentación, pero van a poder incrementar la eficiencia y la productividad de toda la aplicación, ¿sí?, de la aplicación en sí, no solo traer ventajas a nivel de ahorro de energía, sino también tener un montón de ventajas a nivel de producción y de eficiencia. Igualamos que a la hora de realizar nuestra inversión, muchas veces no estamos viendo la película completa, ¿no? O sea, ¿qué estamos evaluando cuando queremos hacer la inversión? ¿Cuál es el costo de cambiar un motor que tengo viejo, con unos cuantos años ya en planta, o un motor de IE2 y estoy pensando en pasar a un motor de IE5? Lo que tenemos que tratar de ver es lo que llamamos la foto completa, ¿no?, la película completa. Porque si nosotros nos centramos solamente en la inversión CAPEX, en la inversión que es solamente comprar ese motor, tal vez en algunas ocasiones nos resulte que no es conveniente, el gasto por ahí es muy elevado. Pero lo que está bueno acá en tener en cuenta es que a lo largo de la vida útil que va a tener ese motor eléctrico en nuestras plantas, en nuestra industria, el 96,7% va a ser gasto de consumo de energía. Solamente el costo de la compra del motor a lo largo de toda la vida útil que va a tener ese motor en sus plantas es del 2,3% y el costo de mantenimiento del 1%. Entonces, si nosotros lo pensamos de esa manera, decimos, bueno, a ver, la vida útil de esta máquina, la vida útil de esta aplicación, yo la pienso en 10 años. Cada departamento de ingeniería establecerá una cantidad de tiempo. Si yo hago las cuentas y me pongo a pensar de cuánta plata esa aplicación me va a terminar demandando para funcionar, me voy a dar cuenta que el costo de inversión inicial es bastante, menos significativo que todo lo que voy a tener de gasto en energía. Entonces acá empieza a tener también mucho más relevancia el tema de que seamos más eficientes en lo que corresponde a un motor eléctrico. Además, como les decía antes, van a poder también tener más confiabilidad, menos mantenimiento y siempre el mensaje verde y ambiental de reducir la huella de carbono. Sí. Diego, sumando, si puedes ir al slide anterior, sumando un comentario más, que es muy importante también considerar si nuestro equipo va a funcionar las 24 horas del año y los 365 días, digamos, en lo que es todo el año, porque precisamente ahí es donde se ve el panorama completo
de lo que es el consumo de energía que va a tener durante todo este ciclo. Es donde realmente se ve el impacto mayor en lo que es este gasto de energía. Correcto. Correcto. Bien. En lo que establece la norma IEC 60034, específicamente la guión 30-1, la última revisión fue en 2014, establece 4, digamos, rangos de eficiencia que van desde IE1, la eficiencia estándar, y va incrementando progresivamente a lo que es IE2, alta eficiencia, IE3, eficiencia premium, IE4, eficiencia super premium, es lo que hoy en día está establecido en la norma. En lo que es la próxima revisión, se está contemplando que directamente esté presente el nivel de eficiencia IE5 Ultra Premium. ¿Y qué es lo que la norma y las personas que están involucradas evalúan para que dé un salto de eficiencia o no? Se puede ver que está limitado hasta 100 kilowatts para baja tensión, y los saltos entre una eficiencia y la otra, en lo que es la pérdida, tenga una diferencia del 20%. Es decir, que para que un motor con IE1 y un motor IE2 se pueda comparar el nivel de eficiencia, en la pérdida tiene que superar, o mejor dicho, ser igual o mayor al 20%. Y así sucesivamente, si comparamos con una eficiencia IE2 a un IE4, la diferencia debe ser el doble, debería ser un 40%. Sí, esos niveles son los saltos en la mejora de las pérdidas, y cuando ven acá la curva que tiene que ver con la potencia y digamos, el porcentaje de eficiencia de nuestros motores, van a ver que a potencias más grandes el gap, el salto que hay entre una eficiencia y otra es un poquito más chico que a potencias más chicas, con lo cual no es lineal. Entonces, esto nos invita a no desestimar el parque instalado de potencias chicas que tenemos en nuestra planta, porque se pueden lograr mejores gaps de eficiencia. Estamos hablando en estas potencias chicas en un gap de eficiencia del 3,5, 3%, en potencias grandes de 1,5 o 1,4, entre un nivel de eficiencia y el otro, ¿no? Si nosotros trabajamos entre el nivel de eficiencia y estamos trabajando con un motor de eficiencia IE1 y pasamos a trabajar con un motor de eficiencia IE5, dependiendo de la potencia, podemos estar ahorrando un 10% de energía, ¿no? Y es realmente considerable, pero está bueno que tengan en cuenta que no es lineal y va a depender de la potencia de chapa del motor. Bien, si tomamos un ejemplo comparativo de un caso práctico, un motor de eficiencia IE2, recordando un poco de dónde viene la fórmula de eficiencia, es la potencia que nosotros consumimos de la red de entrada. El motor va a procesar las mismas que se van a reflejar en pérdidas, y él mismo va a entregar una potencia de salida mecánica. Si tomamos el caso particular de un motor de potencia de 160 kW IE2, donde su eficiencia va a ser del 94,86%, quiere decir que debe tomar de la red 168,22 kW, lo que representa unas pérdidas del 8,22 kW. Ahora, si decidimos evaluar reemplazar el motor, ya sea por vida útil, o en caso de que falle, o un nuevo proyecto que estemos evaluando por uno de mayor eficiencia, si consideramos un IE5 con una eficiencia del 97,1%, lo que representaría que tome de la red 164,64 kW, unas pérdidas del 4,64 kW. ¿Qué pasa si nosotros hacemos la diferencia de esta pérdida?
vamos a obtener que 3,58 kilowatts va a ser la diferencia de pérdida que estamos evitando y que estamos ahorrando cuando tomamos esta decisión. ¿Qué va a representar este 3,58 kilowatts? Quiere decir que si incrementamos la eficiencia, en este caso en 2,24%, vamos a reducir las pérdidas en un 44%. Si comparamos que el motor va a funcionar todo el año y tomamos el costo de nuestra tarifa eléctrica a nivel industrial y 8.760 horas que representan lo que son los 24 horas y 365 días del año, vamos a ahorrar $2.549 por motor por año. Esto quiere decir que esta diferencia en lo que es el costo de inversión la vamos a tener presente y vamos a ver solo por el motor cuánto vamos a obtener nuestra tasa de repago. También lo que es la reducción de emisiones de 2 kilos al año de CO2 y ahorro de energía de 34.086 kilowatt hora al año. Y esto sin contar que agregando el convertidor de frecuencia vamos a optimizar muchísimo más este gap, usando la energía de manera consciente. Desde ABB nosotros tenemos una solución novedosa que ha existido a través de los años en lo que son los motores síncronos y motores de reluctancia variable. Que hoy en día a través de los años esa tecnología ha estado establecida y con el paso de los años ha ido mejorando, ha ido cambiando. En ABB hay dos familias que se pueden proponer de eficiencia y de 5 y cuál es la diferencia realmente de lo que sea un motor de reluctancia variable. Va a estar en el rotor. Podrán observar que en la imagen del motor parece un motor de inducción estándar convencional y adentro lo que cambia el rotor va a ser precisamente un motor que tiene una tecnología combinada de lo que es el motor de inducción que conocemos tradicionalmente con un motor de imán permanente, que en este caso no tendría los imanes insertados y este sería el resultado de este motor. Si lo vemos en el gráfico a la derecha, donde ¿qué representan las pérdidas en un motor? Precisamente las pérdidas que están en el estator, las pérdidas en el rotor y otras pérdidas que son ya sea en el entrehierro, por calentamiento, por el tamaño del ventilador, por componentes de cable interno que tenga. Esa sería toda esa suma de pérdidas otras que las denominamos en el gráfico. ¿Y cuál es la diferencia del motor de inducción al motor que estamos proponiendo IE5? Es que precisamente como el rotor lo vamos a cambiar a uno que no genera pérdidas, esas son las pérdidas que mitigamos y ese va a ser el porcentaje de eficiencia específico que estamos mejorando en nuestra aplicación. Como ven a la izquierda, ven que este motor que podemos proponer puede ser desde 5.5 kW hasta 315 kW en carcasa, desde 132 hasta 315 en frame IEC. Si vemos que el motor se ve como en forma sombreada, este sería precisamente este motor IE5. También puede haber una propuesta de un motor high output, que lo denomina ABB, en lo que es la imagen que se ve más chica, más reducida. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos entregar la misma cantidad de potencia en un tamaño de frame reducido. Podemos observar que el high output va desde el 1.1 hasta 350 kW y desde carcasa 90 hasta 315. Si vemos en el último, precisamente la última potencia, donde la carcasa más grande es la 315, vemos que en el high output podemos entregar 350, mientras que en el estándar convencional podemos entregar 315. ¿Cuál es la gran ventaja de este motor que sea un high output? Que precisamente podemos optimizar el tamaño, el espacio donde está instalado, ya sea en un gabinete acoplado a un compresor, un conjunto con una bomba o alguna necesidad donde se requiera reducir el espacio.
También podemos ofrecer su contraparte en lo que es la norma NEMA, el motor de Baldor Reliance Easy Titanium, también en IE5, disponible desde 1 hasta 20 HP, en carcasas NEMA que van desde 140, 180 y 210, en lo que son redes de tensión desde 230 hasta 460. Está muy próximo a salir mayor rango de tensión e incluso en 50 Hz, ya sea 380 y 690 volts. El motor puede venir solo y viene también con una placa de control para variación de velocidad integrada hasta 10 HP, desde carcasa 140, 180 y 210, con la limitante de que es hasta 10 HP comparado al motor solo. Es muy importante algo que no he mencionado y no he aclarado, es que estos motores son controlados por variador de frecuencia. En lo que es su trabajo, tanto el SIN-RM, IS como el Easy Titanium, deben ser controlados por variador de frecuencia, y esto también va a optimizar muchísimo lo que es la operación, porque sería la última tecnología y lo mejor que existe en el mercado en tema de eficiencia energética. Sí, acá pueden ver en las fotos que ustedes pueden adquirir o el motor para trabajar con un convertidor de frecuencia, digamos, externo, o directamente el pack que ya viene con esta caja que viene acá, con esta tapa blanca, que ya viene con el convertidor de frecuencia embebido. Entonces ya viene el conjunto como para que ustedes lo puedan operar desde esta caja, como si fuese una caja negra que ya tiene toda la solución embebida, motor convertidor. Bien, ¿cuáles son las ventajas de precisamente controlarlo con el convertidor? Es que ya hay el rendimiento, bueno, va a ser altamente superior, y va a tener firmware de ejecución con el convertidor ABB preestablecido precisamente para que la operación sea cómoda, fácil de implementar y segura. Lo bueno también de que trabaje con el convertidor es que la eficiencia va a ser utilizada en forma óptima a carga parcial, es decir, a diferentes puntos de operación. La eficiencia se va a garantizar en alto nivel, a pesar de que funcione a menor cargabilidad. También va a tener beneficios como mitigación armónica integral, va a ser compatible con armónicos ultra bajos, es compatible para varios interfaces de red que existan en nuestras plantas, y tiene amplias funciones de accionamiento, especialmente para cargas de par cuadrático como bombas y ventiladores. No quiere decir que no funcione con otro tipo de cargas de par constante, también puede funcionar. Y la ventaja de este motor, específicamente el Easy Titanium, es que tiene escobillas de tierra ya incluidas como estándar en el motor, mientras que en el SIN-RM está como un accesorio opcional. Toda esta combinación de los equipos tiene muchos años ya de funcionamiento, y las ventajas y beneficios están realmente comprobadas. Si vemos también un poco los beneficios y las ventajas de estos motores, es que como son parecidos a un motor de inducción, pero mucho más superior, tiene ventajas que también le podemos agregar accesorios que normalmente conocemos, ya sea incrementar lo que es la protección IP, que si bien como estándar el Easy Titanium viene IP54, el SIN-RM viene en IP55, como opciones para incrementarlo incluso hasta en IP65, dependiendo de nuestra aplicación, nuestro sitio de instalación. Esto va a ser conveniente porque vamos a poder instalar el motor incluso en ambientes más agresivos. Están disponibles también para que se les puedan instalar las correspondientes brida C, brida B5, brida B14. El esquema de pintura se puede optimizar incluso hasta un C5M para atmósfera, ambientes agresivos con presencia de salinidad. Se pueden instalar
accesorios del tipo PT100, Space Heater, también para aplicaciones especialmente de torque constante se le puede incluir lo que es la ventilación forzada, y a pesar de que son motores síncronos, que la precisión es muy alta para el tema de la velocidad, se puede agregar lo que es el encoder, y dependiendo también de nuestra aplicación, si demanda que le tengamos que colocar un rodamiento del tipo NU de rodillo, se puede agregar e incluso instalar al costado lo que es el Smart Sensor de ABB. Estos motores son compatibles con cualquier aplicación, siempre que estén controladas por un variador de frecuencia. Esto va a incluir precisamente las aplicaciones de par constante, y es muy importante porque a veces en nuestras aplicaciones necesitamos lograr precisiones de velocidad. Entonces, estos son la opción ideal precisamente por ser un motor síncrono, que no tenga deslizamiento en lo que es la velocidad. Tiene una precisión del 0,01% en lo que es un bucle abierto, es decir, sin retroalimentación del codificador. Estos motores son especialmente adecuados para par cuadrático también, como por ejemplo bombas y ventiladores, donde los mismos tienden a involucrar cargas variables. El uso con el variador va a conducir a ahorros de eficiencia mucho mayores. También a través del tiempo y los años, la tecnología ofrece una eficiencia superior cuando lo comparamos al motor de inducción y demás permanente equivalentes, y sin la necesidad de recambios en lo que son las escobillas. Estos motores tienen la ventaja de, al no tener las pérdidas por el rotor, van a trabajar a una temperatura de funcionamiento mucho más baja y va a tener un estrés mecánico en el rodamiento mucho más reducido. Esto quiere decir que el ciclo de vida operativo va a ser mucho mayor, con mucho menos mantenimiento requerido comparado a lo que es el motor de inducción, precisamente porque no tiene la jaula de ardilla. Es incluso hasta más fácil de mantener que el motor de inducción, porque muchas veces al ver este tipo de motores pensamos que es un motor novedoso, complejo, y es todo lo contrario. Es un motor realmente sencillo, es bastante parecido al de inducción, salvo que el rotor prácticamente no va a tener ningún tipo de mantenimiento. Es apto para todo tipo de industrias, ya sea de agua, desde agua, alimentos y bebidas, oil and gas, siempre que se utilicen en área segura, y hasta a minería y cemento y cualquier otro tipo de aplicaciones que existan en el mercado. También tienen una gran ventaja en comparación al motor de inducción y el de imán permanente, es que genera menos ruido porque no tiene campo en el rotor. Entonces son más silenciosos, y esto es muy importante dependiendo del sitio de operación donde esté instalado. Otro punto también importante que uno siempre se pregunta es el tema del precio. Y como explicó Diego al principio, pensamos que es un motor muy costoso cuando en realidad es todo lo contrario, porque el costo del motor, la mayoría va a estar en un 96% del consumo de su energía durante todo el ciclo de vida útil, que a la larga termina siendo mucho más económico. Y en lo que es el precio, digamos, en la inversión, podemos comparar realmente con un motor de IE3 e IE4 en forma equivalente, ofreciendo lo que es la misma potencia, hasta incluso en un tamaño reducido, dependiendo de la potencia o la aplicación que estemos requiriendo, reduciendo lo que es precisamente la pérdida, desde un 20 equivalente a un motor IE4 y hasta un 60% que puede llegar hasta un motor IE1. Bien, entonces hasta acá nos queda ya bastante claro el panorama de cuáles son los motores de IE5 de alta eficiencia que tenemos en portfolio para poder optimizar el consumo de energía en nuestras plantas. Y ahora nos preguntamos cómo interviene el convertidor de frecuencia. Bueno, el convertidor de frecuencia
lo que nos va a dar es un apalancamiento en el ahorro y en la eficiencia energética de nuestro sistema, que tiene que ver más que nada cómo se utilice, ¿no? Cómo la aplicación funciona. Si nosotros vamos a necesitar un convertidor de frecuencia, lo que estamos teniendo implícitamente es que vamos a hacer una variación de la velocidad de ese motor, que después se va a traducir en nuestra producción, en nuestro caudal de agua o en nuestro caudal de aire o donde estuviese operando. ¿Por qué decimos que el convertidor de frecuencia apalanca estos conceptos? Si ya estuvieron en las charlas previas que dimos durante el año pasado o incluso este año, ya los tienen frescos. Yo prefiero recordarlos si hay gente que se suma que no ha estado en contacto con estas presentaciones de eficiencia energética. Lo que sucede es que cuando el par de nuestra aplicación, digamos, no es constante y es un par cuadrático, tenemos unas leyes físicas que se cumplen, que se denominan leyes de afinidad, y que podemos observar que la velocidad del motor es exactamente, directamente proporcional al caudal de aire o de agua que yo tengo en mi aplicación. La presión corresponde a una función cuadrática, pero la potencia va de la mano de una función cúbica. Con lo cual, si yo hago variar mi velocidad del motor de acuerdo al nivel de caudal que necesita mi proceso, estoy reduciendo con una función cúbica el consumo de potencia. Entonces acá es donde el convertidor entra a jugar un papel muy relevante. ¿Dónde se dan estas leyes de afinidad? En lo que son aplicaciones de ventiladores y en aplicaciones de bombeo. También en algunos tipos de compresores. Con lo cual, más o menos aquí tenemos un aproximado, una estimación de lo que es un parque instalado en el ambiente industrial, y van a ver que dependiendo del segmento, por supuesto que si es una planta de aguas va a ser el 100% bombeo o en 90 y largo de nuestras aplicaciones bombeo. Si es una planta de food and beverage se va a dar mucho más las bombas y los compresores, bueno, dependiendo un poco de cuál es el segmento, pero estoy seguro que en su planta, en las plantas donde ustedes están trabajando a diario, tienen un alto porcentaje de aplicaciones, tanto de bombeo, de ventilación y de compresores. Incluso se está trabajando mucho en lo que es el HVAC, que tiene que ver con todo lo que es la ventilación de edificios inteligentes y también todo lo que es el sistema de bombeo de edificios inteligentes, que está un poco fuera de lo que es el ambiente industrial, que viene más por el lado de building, pero no deja de ser menos relevante en todo lo que tiene que ver con hacer eficiencia energética y reducir el consumo de energía en nuestras ciudades. Esto es un poco los que le charlé antes, ¿no? Nuestras plantas, nosotros podemos encontrar bombas en diferentes estadios de nuestra planta. Normalmente también nosotros tenemos, en el caso de Food and Beverage, en el caso de Curtiembres, hay un montón de segmentos que tienen también planta de tratamiento de efluentes. Entonces, cuando nosotros tenemos una planta de tratamiento de efluentes, es realmente un lugar donde nosotros realmente le podemos sacar provecho a estas leyes y hacer un ahorro energético significativo. Y lo mismo sucede, como les comentaba antes, en la parte de construcción, que tiene que ver con todo lo que son sistemas de seguridad, por ejemplo, sistemas de incendio, presurizaciones de escalera también para emergencia, para que no contenga el humo en el momento de que se tenga que evacuar, y además todo lo que significa el aire acondicionado y la calefacción en un uso normal, y la ventilación. Y el uso de agua normal también, ¿no? Entonces son, digamos, lugares donde nosotros, incorporando a nuestro sistema el convertidor de frecuencia, vamos a ver que realmente tenemos un ahorro energético significativo. Este ahorro energético significativo nos impacta no solo en cuidar el medio ambiente, no solo en llegar a poder reducir ese 10% que habíamos hablado en el primer slide del consumo mundial y hacer un mundo mejor para todos, que me parece que es realmente importante, sino también
que nos va a traer beneficios a la hora de tener que pagar ese consumo energético. Vamos a ver que las tasas de repago son realmente cortas, y vamos a ver que con la plata que me va quedando de cómo está ahorrando energía este sistema, yo la puedo reinyectar como para volverlo a hacer cada vez más eficiente. Una vez que se repaga el sistema, yo puedo decir, bueno, yo, como hizo la cuenta Jesús, me van a quedar $2.500 en el bolsillo. Esos $2.500 en el bolsillo, una vez que se repagó el sistema, lo puedo seguir reutilizando para convertir el sistema, pasar, por ejemplo, de un motor que tenía de IE3 a un motor que tenía de IE5, como les mencionó Jesús. Es como se ahorra mucha más energía, es realmente comparable el precio, y van a ver que se puede retroalimentar y empezar a hacer nuestros sistemas cada vez más eficientes, más amigables con el medio ambiente, y se autogestionan con el repago. Esta comparación que tengo acá, que vemos, es, digamos, cómo realmente impacta el convertidor de frecuencia, explicado en lo más resumido posible. Después, si lo hicimos durante el mes de abril, usar nuestras aplicaciones de cálculo y de simulación, hicimos un ejercicio realmente práctico. Yo los invito, después les voy a volver a mostrar el link y la aplicación, los invito a que jueguen, van a ver que intervienen varios parámetros, pero el principal está aquí. Nosotros en una cadena, digamos, por ejemplo, de abastecimiento de agua o abastecimiento de cualquier líquido en una producción, esto puede ser un fill-in de cualquier líquido en producción, tenemos el motor eléctrico, nuestro piping, nuestra cañería, la bomba, y normalmente, ¿qué hacemos en nuestras plantas? Acá está, digamos, resumido, dibujado como una canilla, pero nosotros en nuestras plantas lo que tenemos es una válvula, y es un sistema de ahorque en el cual yo voy a reducir mi caudal de agua, y aplica exactamente igual el concepto si yo reduzco mi caudal de aire con dampings. Si yo tengo, digamos, dumping mariposa, y yo voy variando mi caudal de aire con un damping, o voy cambiando mi caudal de agua en consecuencia el proceso lo necesite con una válvula de ahorque, lo que voy a hacer es reducir y trabajar en este concepto de ahorque de cañería. ¿Qué sucede con esto? Nosotros tenemos, digamos, una eficiencia por cada uno de los componentes que tiene nuestro sistema, y estamos representando esa válvula con un 40% de eficiencia, que es lo que nos permitiría trabajar cuando nosotros tenemos el sistema de ahorque modulando nuestro caudal de agua o de aire. Cuando incorporamos el convertidor de frecuencia, lo que sucede es que el convertidor de frecuencia tiene una alta eficiencia, estamos hablando siempre del 98% o superior. Después tenemos el motor de alta eficiencia, mejoramos un poquito la cañería, se podría tomar igual el mismo 98, no hay ningún problema. Se podría tomar la misma bomba también. Acá lo que se hace también es mejorar un poco la eficiencia de la bomba, porque estamos hablando que realmente hagamos eficiente nuestro sistema, y esto es un poco lo que les decía antes de poder reinyectar el dinero ahorrado en la misma aplicación y cada vez volver el sistema más eficiente. ¿Qué pasa? Ya no va a estar más la válvula de ahorque. ¿Por qué no va a estar más la válvula de ahorque? Por el concepto que les explicaba antes en el slide anterior, que si yo reduzco la velocidad de giro del motor a través de mi convertidor de frecuencia, lo que estoy haciendo es reducir el caudal de agua, que es lo mismo a fines prácticos y a ojos de nuestro proceso, es lo mismo que si yo cierro la canilla o cierro esa válvula. Por más que sea una válvula recontra mega tecnológica, una válvula hidráulica con un error de un orden muy grande y esté manejada con un sistema SCADA de último nivel, lo que tiene acá es el concepto físico. No importa con qué tecnología y con qué error yo voy a modular esa válvula de ahorque, sino que igual está ahorcando, y mi caudal va a ser muy preciso, pero va a ser poco eficiente el sistema, aunque mi caudal sea muy preciso.
Yo puedo lograr esa misma precisión con el convertidor de frecuencia de una manera muy sencilla, porque yo puedo cablear mis sensores al convertidor de frecuencia, puedo cablear mi SCADA o mi sistema de control del convertidor de frecuencia y comandar de la misma manera que comandaba la válvula, comandar el convertidor de frecuencia. No nos implica una complejidad a nivel de instalación y a nivel de conectividad. Al contrario, nos va a proveer muchísima más conectividad. Nos va a permitir después subir un montón de datos a la nube, si es lo que queremos, está esa opción. Nos va a poder permitir tener muchísima más información en nuestros sistemas SCADA, si realmente existe el sistema SCADA. Nos va a dar muchísimas más funcionalidades de lo que es solamente el ahorro energético, y esto es un poquito el mensaje que les había dado antes, ¿no? Va a ser mucho más eficiente y mucho mejor nuestro sistema, más allá de que estamos ahorrando dinero. Entonces, al tener el caudal que necesita el proceso modulando la velocidad del motor, lo que hacemos es tener, a través de estas leyes de afinidad, un ahorro energético muy significativo. Entonces, si nosotros, como venimos explicando desde el comienzo, trabajamos con un motor de alta eficiencia, en este caso un IE5, trabajamos con un convertidor de frecuencia, realmente hacemos nuestro sistema muy eficiente, realmente ahorramos mucha energía y el sistema se repaga de una manera muy beneficiosa para nuestras plantas y para nuestros departamentos de finanzas. Por un lado, yo voy a mejorar las pérdidas, voy a mejorar la eficiencia por el lado del motor, y por el lado del convertidor, esto ya lo explicó bien al detalle Jesús, y por el lado del convertidor, las leyes de afinidad se van a dar de esta manera. Y yo tengo acá, digamos, subrayado, remarcado, el 80% de la velocidad, ¿no? En la primera columna vemos la velocidad, pues tenemos el volumen, que no nos importa tanto, la presión, pero sí nos importa la potencia, ¿sí? El horsepower, los kilowatts en porcentaje que tenemos en la última columna. Entonces, si nosotros nos sentamos en la primera columna, que es reducir la velocidad del motor, en consecuencia nosotros estaríamos ahorcando nuestra cañería con una válvula o cerrando nuestra válvula. Si nosotros reducimos el caudal de aire de agua a un 80%, voy a estar consumiendo solo el 51% de energía de la que consumiría ese motor. O sea, estoy haciendo un ahorro del 49% de energía. Y es difícil, y por eso lo tengo yo subrayado el 80%. Es complicado llegar al 80%. Yo tengo que realmente hacer todo un análisis de si puedo reducir la velocidad a un 80%. Y yo los invito a repensar esto, porque ¿qué pasa? Nosotros normalmente cuando compramos un sistema o cuando nosotros estamos haciendo la ingeniería y diseñando un sistema de bombeo o un sistema de refrigeración, no lo hacemos para el, digamos, el justito. Siempre nos quedamos del departamento de ingeniería un 10% en el bolsillo, a veces más, a veces menos, pero podemos redondear un 10%. Y además, ¿cuál es la otra metodología que se usa para hacer el diseño? Es diseñarlo para la peor condición. Si yo estoy, digamos, haciendo calculando una torre de enfriamiento, la calculo para lo que es el 31 de enero, porque si yo la calculo para lo que es el 1 de julio, cuando sea el 31 de enero, no me va a alcanzar, y lo mismo pasa cuando nosotros calculamos un caudal de aire, lo calculamos para una máxima producción. Mi línea de producción puede producir tanto, consume tantos litros, yo tengo que tener un sistema que abastezca mi máxima producción. Pero yo no siempre vivo en enero y tampoco no siempre estoy produciendo el 100% de la capacidad que tiene mi planta. Entonces es muy sencillo llegar a poder reducir tanto el caudal de aire como el caudal de agua un 20%, porque tengo ya un sobredimensionamiento desde ingeniería al 10% y además no siempre voy a estar operando a mi máxima capacidad. Entonces piensen que incorporando el convertidor de frecuencia pueden estar ahorrando tranquilamente un 30, un 40% de energía de una manera muy sencilla. Y hablando de sistemas más eficientes y un poco también haciendo memoria de lo que les comentó Jesús, que incorporando el convertidor y estos motores se podrían trabajar a muy buenas eficiencias a cargas parciales, bueno, acá les traigo un gráfico en el cual lo que les comentó Jesús antes se hace un poco más visible. Si ustedes reducen la carga al 50% o reducen la velocidad al 50%, con estos motores de reluctancia variable, que son IE5,
van a observar que incluso trabajando a una velocidad del 50% o a una carga del 50%, van a estar arriba del 90% de eficiencia, ¿sí? Esto es realmente importante, esto no se logra con otro tipo de motores, ¿sí? Lograr tener 90% de eficiencia o arriba del 90% de eficiencia a un 50% de una carga parcial o de una velocidad. Tenemos otro motor especial también que tiene que ver con, con este tipo de motores de IE5 que son específicos para torres de enfriamiento, con lo cual el motor se puede conectar directamente solidario al ventilador sin la necesidad del cardan, sin la necesidad de todos esos elementos mecánicos que necesitan un mantenimiento bastante exhaustivo. Este motor nos permite trabajar a unas velocidades que nos demanda la aplicación entre 100 y 150 RPM a un torque muy grande en el cual nos permite mover ese ventilador sin ningún problema a estas RPM directamente con el eje del motor conectado al ventilador sin ningún elemento mecánico en el medio. Como les comentaba antes, en el transcurso de casi toda la presentación les estuve haciendo mención de herramientas. Nosotros tenemos un portfolio de productos para ofrecerles, nosotros tenemos todo el asesoramiento que le podemos brindar desde nuestros departamentos en ABB, pero también nos gusta darle las herramientas para que ustedes puedan tener y autogestionarse y poder jugar con las aplicaciones que ustedes piensan que en la planta pueden hacer eficiencia y realmente comprobarlo y simularlo. Tienen una herramienta para simular todo lo que es un conjunto de convertidor y motor. Tienen una herramienta para calcular solo cuando van a trabajar y van a operar con el motor. Y tienen una herramienta para poder calcular las emisiones de carbono. Todo esto sale de la página donde les comenté al principio que esta charla viene un poco seguida de lo que nosotros llamamos Energy and Efficiency Movement. Hay una página web, este es el link, en realidad les vamos a compartir el link a las personas que estuvieron aquí. Si nos siguen en las redes sociales ya lo deben tener, pero igualmente lo vamos a compartir. Van a poder encontrar todas estas, de hecho esto es una captura de lo que es esa página web. Van a poder encontrar estas herramientas, además un montón de información más relevante con lo que corresponde a lo que tiene que ver con eficiencia energética. También, además de las páginas que nos estaba comentando Diego, hay una herramienta también de libre acceso que es el Optimizer, que es netamente para elegir lo que son motores ABB de distintos rangos de eficiencia, y también podemos obtener documentación, que precisamente planos, algunos diagramas de conexión que estemos necesitando, y esto hace más foco o digamos en temas de información encontrar para motores ABB, pero no quiere decir que para realizar nuestros costos y tasa de repago no podamos compararlo con un motor que tengamos existente en nuestra planta. ¿Cómo podemos verlo? La interfaz sería colocar precisamente los motores que hemos seleccionado, o también colocar en lo que es una de las pestañas un tipo custom, que precisamente agregamos nosotros los datos de potencia, la eficiencia, y dependiendo de nuestros valores de ya sea de inversión, de las cotizaciones enviadas por ABB o distintos fabricantes que ustedes estén estudiando, pueden realizar la comparación, ya sea por horas de uso, por costo de energía, por tiempo de vida útil estimado, mantenimiento, y vamos a obtener una comparación que nos va a decir cuánto va a ser nuestro ahorro total en todo el ciclo de vida útil, cuándo vamos a obtener el repago de precisamente invertir un poco más en un motor más eficiente, y los beneficios también de reducción para contribuir a lo que es el ambiente, reduciendo las emisiones de CO2, y también en lo que es el ahorro energético que vamos a estar evitando repagar, precisamente por utilizar una alternativa o una opción, un sistema mucho más eficiente.
también en el mismo se entrega lo que es, o ofrece un reporte precisamente viendo todo esto que he ido charlando, y precisamente podemos ir comparando dependiendo de nuestras necesidades, ir ajustando también el tiempo y el porcentaje de carga al cual va a operar nuestro equipo. Y bueno, ese link, si ustedes en Google escriben Optimizer, ABB Optimizer, les va a figurar esa página que dice 145 ABB, que los lleva directamente a este link. Al final también les vamos a compartir todos los links, no hay ningún problema. La otra herramienta de simulación que tenemos, la que les mencioné antes, es la de poder evaluar el conjunto convertidor de frecuencia motor. Ustedes ponen en Google Energy Save Calculator o ponen en Google directamente digamos, la página Energy Efficiency Movement y les va a aparecer directamente los 3 links. Pero pueden buscarlo como Energy Save Calculator. Van a entrar a esta página y van a poder navegar estas 3 opciones que son las que les comenté antes, que son las, digamos, que se ayornan a las leyes de afinidad físicas, con la cual nos permiten hacer ahorro energético modulando la velocidad, que tienen que ver con ventiladores, con bombas y con compresores. Les pueden, digamos, poner el idioma en el que quieran, pueden trabajar con la moneda que quieran también, es totalmente seteable y tienen un nivel básico y avanzado dependiendo de la información, la cantidad de información que tengan de su sistema y del sistema que quieran simular. Entran al básico o entran al avanzado si quieren mayor información. Bien, y por último, en lo que son los catálogos de ABB, mostramos un ejemplo de lo que es el motor sin RM, de reluctancia variable, y muestra ejemplos comparativos de motores de eficiencia IE5 comparándolo a un motor de eficiencia IE3, porque muchas veces estudiamos si nuestra aplicación con un motor IE3 es suficiente. Podemos observar que incluso migrando o realizando lo que es el estudio de factibilidad económica e inversión, va a ser mucho más eficiente precisamente por lo que establece la norma y lo que explicó Diego también en la curva referente a los gaps que existen de eficiencia dependiendo de los tamaños. Vamos a observar que es bastante grande cuando vamos comparando desde la potencia más chica hasta la potencia más grande. El gap, si bien se va reduciendo, debemos tener en cuenta que el nivel de potencia es mucho mayor, por lo que la pérdida, el consumo, también se va a ver, digamos, reflejado, que por más que el gas sea chico, un motor grande es mucho más la energía que consume. Y precisamente el objetivo de lo que están estableciendo en las normas es que las pérdidas tengan 20% de diferencia. Lo que acá en este ejemplo representa un 40% desde IE5 a IE3 de reducción de pérdidas e incluso dependiendo del tipo de aplicación o motor se puede estudiar para ver en qué rango está, si puede ser IE5, puede ser IE4, dependiendo de también la cargabilidad y la complejidad de nuestro proceso. Bien, con esto terminamos todo el contenido que teníamos para compartir con ustedes en la mañana de hoy. Bueno, desde ABB le damos muchísimas gracias por haber compartido esta charla con nosotros. Nos encanta poder comunicar estas cuestiones tecnológicas que ayudan a nosotros en las plantas y también colaboran con el medio ambiente y con el bienestar a nivel global. Me parece que es súper importante. Muchísimas gracias por el tiempo que nos brindaron. Desde mi lado, Jesús. Sí, muchísimas gracias por su tiempo, por participar, y sean bienvenidos también de consultarnos y asistir a futuros webinars que estaremos proponiendo. Probablemente les recomendamos que nos sigan en las redes sociales y ahí van a tener más información de los futuros webinars y también algunos que decían proponer.
Hasta luego, muchísimas gracias. Que estén muy bien.